Muy buenas a todos los asistentes. Muchas gracias a SONAT por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en el 7º Congreso Internacional de Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo. La ponencia que les pretendo presentar hoy se denomina Ingeniería de la Resiliencia versus Desarrollo Organizacional. Mi nombre es Ricardo Montero Martínez. Soy profesor, investigador y consultor de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia. Ahí soy el director de la especialización y de la maestría en seguridad y salud en el trabajo. Y también tengo un acento que no es tan colombiano porque originalmente soy cubano. Esa es más o menos la idea. Llevo muchos años trabajando en los temas de seguridad, salud, economía, tanto ocupacional como industrial. Bien, ¿qué es la ingeniería de la resiliencia? Que forma parte del título, o sea que la ingeniería de la resiliencia es una filosofía moderna de gestión de la seguridad. De hecho, aunque surge en los últimos años del siglo XX, es en los primeros años del siglo XXI donde se ha vuelto muy popular como tal y donde cada vez tiene más adeptos y más estudiosos y más practicantes, tanto por supuesto en la academia como en la consultoría como en la práctica real. ¿Por qué? Porque la ingeniería de la resiliencia es una de las tendencias que vuelve operativo los conceptos de la llamada seguridad 2. Hay todo un tiempo dedicado en este congreso a la seguridad 1, seguridad 2, por tanto no vamos a dedicarle mucho tiempo a qué cosa es exactamente eso. Habría que decir, no obstante, que la seguridad 2 y la ingeniería de la resiliencia ambas nacieron como una necesidad y habría que decir también como una conceptualización de la realidad que ya se había alcanzado en la práctica para la gestión de la seguridad en los sistemas complejos. Aunque claro, los conceptos de la ingeniería de la resiliencia también se pueden aplicar a sistemas menos complejos. Conceptualmente, hay varias definiciones de lo que es la ingeniería de la resiliencia. A mí particularmente me gusta esta que apareció en el año 2008, en la que se llamó Resilient Engineering Network y que decía que la ingeniería de la resiliencia es un paradigma para la gestión de la seguridad que se enfoca en cómo ayudar a las personas y a las organizaciones a lidiar con la complejidad bajo presión para alcanzar éxitos. Entonces, un poco esta definición engloba la idea general de qué es la ingeniería de la resiliencia. Acuérdense que resiliencia como tal es una propiedad de las materias que después se tomó para aplicar la propiedad de la materia a las personas, que después se tomó para aplicarla a las organizaciones, que después se tomó para aplicarla al medio ambiente y hoy muchas cosas pueden ser resilientes. Bien, ahora, eso es resiliencia, que tiene por supuesto una determinada organización desde el punto de vista conceptual detrás de esa palabra. Pero la ingeniería de la resiliencia como tal está asociada a la gestión de la seguridad de sistemas más complejos y nace debido a eso. Un sistema resiliente, cualquiera que sea, tiene que poseer las 4 habilidades siguientes. La primera, aprender continuamente. O sea, un sistema resiliente es un sistema o una organización. Cuando hablamos de organización y cuando hablamos aplicado a la seguridad, todos se lo pueden ir imaginando así. O sea, debe aprender continuamente. Debe ser algo que no deja de aprender de todo. Debe responder rápida y eficientemente a perturbaciones y amenazas frecuentes. Perturbaciones y amenazas frecuentes que a veces pueden ser conocidas y eso más bien le da robustez
a la organización cuando es capaz de enfrentarse a cosas conocidas, pero pueden también ser sorpresivas, pueden ser también desconocidas, y la capacidad de responder rápida y eficientemente a esas cosas desconocidas es lo que le da a los sistemas un carácter resiliente. También, en tercer lugar, esto que está aquí, debe ser capaz de monitorear continuamente esas perturbaciones y amenazas y revisar las bases de este monitoreo para que se haga de manera correcta cuando sea necesario. Y por último, una organización resiliente debe anticipar los futuros cambios en el ambiente. Cambios que, por supuesto, sean importantes para la operación del sistema y que puedan hacerlo variar. Y además tiene que tener la voluntad de prepararse todo el tiempo para esos tipos de cambios, aun si los resultados son inciertos. Estas habilidades fueron expresadas en el año 2009 por una de las personas que hoy se reconoce como de los principales autores tanto de Seguridad 2 como de Ingeniería de la Resiliencia, que es Erich Hornagel. En esta obra que está aquí, yo hice una traducción y una síntesis libre de lo que él plantea en su obra. O sea, si quieren profundizar, obviamente tendrían que ir a estudiarse esta referencia que tenemos aquí. En términos de seguridad y salud, la ingeniería de la resiliencia significa capacidad de anticiparse a los peligros, y no solo a los peligros, sino también a los fallos de las medidas de control de esos peligros. O sea, usted tiene que ser capaz de anticiparse al peligro, reduciendo el riesgo, introduciendo medidas de control, pero también tiene que ser capaz de anticiparse al fallo de esas medidas de control, porque las medidas de control también fallan. Si miramos, por ejemplo, el modelo del queso suizo, ese modelo del queso suizo de Rison, pues expresa que en las medidas de control aparecen fallos, son los huecos en el queso. Las medidas de control son las lascas del queso. Y también se generan fallos. Y a esos fallos también hay que anticiparse. Y hay que lograr con esta anticipación, tanto de riesgo como de fallo, que se interrumpa el curso evolutivo de los incidentes en general. Y bueno, ya ahí pueden haber descubierto que es obvio que la ingeniería de la resiliencia puede aplicarse trascendiendo la seguridad y salud en el trabajo. Aquí tenemos un esquema de las diferentes cosas que pueden pasar según el desempeño en la seguridad. O sea, vemos que el desempeño puede ir desde eventos con probabilidad muy baja a eventos de probabilidad muy alta, y eventos con consecuencias muy negativas a eventos con consecuencias muy positivas. Por ejemplo, probabilidad muy baja y consecuencias muy positivas son las cosas que salen de chiripa, que técnicamente se conocen como serendipia. Eventos de probabilidad muy baja y resultados muy negativos son los desastres industriales, los accidentes mayores. Nadie se lo espera y producen efectos muy negativos. Siguiendo en la parte de arriba, en la parte donde las cosas salen bien, después con más probabilidad hay cosas de buena suerte, y después viene el gran grupo que sale bien, que es la mayoría de las veces las cosas salen bien. En la parte negativa tenemos aquí los desastres, los menos probables, después vienen los accidentes, después vienen los incidentes serios, los casi accidentes y los actos inseguros, llamémosle así, a la base. Entonces, ¿de qué se ha ocupado la seguridad clásica históricamente? De esta parte del resultado del desempeño. Se ha ocupado de atender los desastres, ciertamente los accidentes y los incidentes serios, a veces un poco los casi accidentes y a veces un poco a los actos inseguros de manera técnica, porque los actos inseguros siempre se han atendido, pero que se atiendan
técnicamente, con base científica, todavía pocas empresas. Y esa es la seguridad clásica. ¿De qué se ocupa la ingeniería de la resiliencia? De todo el espectro. No es que la ingeniería de la resiliencia renuncie a ocuparse de esta parte. Es que además de ocuparse de esta parte, la ingeniería de la resiliencia desarrolla herramientas para ocuparse también de lo que sale bien y de las cosas que no producen un gran efecto negativo, pero son más frecuentes. Bien, y esto nos da una idea de qué se ocupa la ingeniería de la resiliencia. Y entonces viene otra visión del asunto. Por ejemplo, si tomamos los 5 desafíos que los organizadores de este congreso han colocado como aspectos a atender en el mismo, vemos que la ingeniería de la resiliencia está vinculada a prácticamente todos. Si hablamos de sistemas de gestión en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, pues la ingeniería de resiliencia es la gestión de la seguridad de los sistemas complejos. Por tanto, es esto. Si hablamos de innovación y tecnologías aplicadas a la seguridad, pues la ingeniería de resiliencia también es innovación en materia de seguridad. Si hablamos de la necesidad de extender esto a todos lados, pues también va. Si hablamos de herramientas para la gestión de la innovación en seguridad y salud del trabajo, pues también va. Y si hablamos de lo que yo considero es el desafío más importante, porque es el que garantiza a los demás, que son los factores humanos, o sea, sin factores humanos, sin personas que sepan hacer las cosas, pues no puedes hacer ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Tienes que tener factores humanos desarrollados, una cultura adecuada y resiliencia, pues obvio que también tiene que ver el tema este de la ingeniería de la resiliencia. O sea, como vemos, también responde a los desafíos que se ha planteado este Congreso. Por poner algo, no es que sea lo más importante, pero también le da soporte a esos 5 desafíos. Y entonces viene la pregunta central de esta ponencia. ¿Podemos desarrollar la ingeniería de resiliencia como algo particular de la seguridad y salud en el trabajo en una organización? ¿O no se puede hacer así? ¿O no es algo que se pueda desarrollar solo pensando en la seguridad y salud en el trabajo? ¿Se puede desarrollar la ingeniería de la resiliencia solo pensando en los aspectos de seguridad o hay que contar con algo más? ¿Hay que hacer algo más en la organización o nos podemos circunscribir a la función de seguridad para poder desarrollar la ingeniería de la resiliencia para poder hacer mejoras en la seguridad? La rápida respuesta a esta pregunta está aquí abajo y es que hay que contar con algo más. Que no solamente se puede pensar en la función de seguridad para desarrollar cualquier filosofía que mejore la cultura de la seguridad. No basta con trabajar en el campo de la seguridad para lograr mejorar la cultura de la seguridad. ¿Por qué? Porque hay muchas características que permiten el desarrollo que se necesita desarrollar para mejorar la cultura de la seguridad, que son características organizacionales, no son características solo del tema de seguridad. Y por ahí es que viene la explicación que quiero dar. Imaginemos, empecemos a leer aquí, imaginemos que estamos desarrollando en una empresa cualquiera el análisis de causa-raíz. Imaginemos que el análisis de la accidentalidad, el análisis de los accidentes en esa organización históricamente ha responsabilizado al trabajador directo como el principal responsable de los accidentes que han ocurrido. Imaginemos que logramos desarrollar el concepto de que realmente no es el individuo que se accidenta la principal causa del accidente. El acto inseguro
es solamente la causa inmediata, pero para nada es probablemente la causa básica, la causa raíz. Las causas raíces están mucho más entroncadas en el sistema, en la organización, y se manifiesta, los problemas de causas raíces se manifiestan en causas inmediatas. En este caso, digamos que el acto inseguro. Imaginemos que logramos convencer a la organización de eso y que la organización empieza a hacer análisis de causas raíces con mucha más profundidad y con mucha más certeza de ir encontrando a las mismas. La pregunta es la que viene aquí abajo. ¿Es posible que la organización evolucione hacia no culpabilizar al individuo al hacer análisis de seguridad y no lo haga al hacer análisis de productividad o de calidad? O sea, cuando yo pienso en seguridad, pienso de una forma, y cuando pienso en calidad o pienso en productividad, pienso de otra, o cuando pienso en medio ambiente, pienso de otra. ¿Es eso posible que se efectúe de esa manera? Tomemos otro ejemplo. Imaginemos que estamos desarrollando el llamado liderazgo visible en seguridad y salud en el trabajo, que hoy se hace bastante trabajo alrededor de esto. Y la pregunta ¿es posible que los líderes apliquen los comportamientos de liderazgo visible a la seguridad y no lo hagan con la productividad o con la calidad o con el medio ambiente? O sea, podemos trabajar la seguridad de manera particular sin tener en cuenta características organizacionales en su conjunto, que haya que desarrollarlas en su conjunto para que efectivamente se desarrolle la seguridad. Y bueno, como nada es blanco y negro en la vida, digo yo que la respuesta a las preguntas anteriores puede ser: 1, sí se puede, pero difícilmente será consistente. No transformará la cultura finalmente. O sea, usted puede tratar de aplicar esto solo a la seguridad y puede que lo logre, pero al cabo del tiempo se va a perder porque no se transformó la cultura organizacional. Y la cultura organizacional es más fuerte que la cultura de la seguridad. La cultura de la seguridad es una subcultura dentro de la cultura organizacional. Y la otra respuesta es: no se puede. Para lograr consistencia hay que trabajar a la cultura organizacional integralmente. Y esta es la tesis que estoy tratando de sostener. Veamos un poco más. Este razonamiento tiene implicaciones bastante prácticas. La primera de ellas: para desarrollar rasgos de la cultura de la seguridad, hay que desarrollar rasgos de la cultura organizacional completa. Usted puede iniciar el desarrollo de los rasgos aplicando al tema de la seguridad. Puede empezar por ahí, pero no conseguirá consistencia si no se extiende a toda la cultura de la organización. Y todos los que trabajamos en el tema cultura, de una u otra forma, tenemos que estar bien conscientes de esto. Solamente si usted trabaja con la cultura de la organización, es que usted va a lograr consistencia en la cultura de la seguridad. Veamos, por ejemplo, qué hacer para desarrollar una organización resiliente, para aplicar la ingeniería de la seguridad, la ingeniería de la resiliencia. Disculpen. Veamos. Este es un primer aspecto, esto que está acá. Para lograr esto que está aquí, que estamos señalando en pantalla, usted tiene que desarrollar la gestión de conocimiento. Y uno dice: ¿cómo desarrollo la gestión de conocimiento en materia de seguridad si no desarrollo la gestión de conocimiento en toda la organización? ¿Cómo voy a lograr eso? Probablemente no lo va a lograr. Hacer análisis predictivo. Y solo voy a hacer análisis predictivo en seguridad. Solo voy a aplicar simulaciones y voy a hacer análisis predictivo en materia de seguridad. Análisis de brecha en diferentes procesos del sistema, y en las brechas no voy a encontrarme problemas de calidad, problemas medioambientales, problemas de productividad,
que probablemente estén mezclados con los temas de seguridad. Veamos otro. Para desarrollar una organización resiliente, para desarrollar la ingeniería de resiliencia, también hay que hacer esto que está acá. Hay que medir continuamente las variables del sistema. Enfatizar la medición prospectiva versus la retrospectiva. Y ahí probablemente sea relativamente más fácil de lograr, porque muchas de las otras funciones, la de calidad y la de producción, fundamentalmente, tienen mediciones ya prospectivas, en vez de solamente basarse en lo retrospectivo. Hay que utilizar los llamados leading indicators, indicadores que indican prospectivamente lo que pudiera pasar. Implementar sistemas de detección de desviaciones y análisis capa. Ahí también muchas veces podemos aprovechar lo que ya exista en la organización y potenciarlo. ¿Por qué? Porque normalmente si la organización, por ejemplo, ha trabajado el aseguramiento de la calidad a través de la ISO 9001, pues debe tener un sistema de análisis de desviaciones y análisis capas como tal. Hay que hacer mediciones de clima organizacional. Hay que investigar para aprovechar las diferencias entre el trabajo prescrito y el trabajo real. Esto realmente no es nada nuevo. Ya la economía francesa desde hace mucho tiempo hablaba de la tarea y de la actividad para darle un nombre a lo que es el trabajo prescrito, o sea, lo que se dice que hay que hacer, y el trabajo real, o sea, cómo realmente se ejecuta el trabajo en una organización por parte de los que se enfrentan directamente a los riesgos. Bueno, ¿y cómo investigo esto? Lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es darlo a conocer, o sea, que se sepa. Hay que estimular un clima de reporte. Hay que estimular un clima de reporte en la organización. Hay que estimular la confianza entre gerencia y trabajadores. Si no hay confianza, difícilmente los trabajadores van a decir cómo hacen las cosas diferentes o cuáles son los shortcuts o las acciones que hacen para hacer más rápido las tareas, pero que son diferentes a cómo tienen que hacerlo. Hay que lograr de alguna forma que los ejecutores directos propongan procedimientos y participen en la creación de las políticas. Hay que estimular la sugerencia, especialmente por aquellos con menos estatus o prioridad en la organización. Y la pregunta es, ¿y esto lo va a hacer solo para seguridad? ¿Usted va a desarrollar sus fuerzas y a introducir recursos solamente para los temas de seguridad? Si eso no se vuelve cultura en la empresa, sencillamente, si usted lo hace solo para los temas de seguridad, va a durar poco. Eso que está haciendo, bastante poco. Y al final va a morir. La única manera de que no muera es que efectivamente se logre hacer para toda la organización. Hay que motivar a aprender. Y de esto no hay que hablar mucho. Igual, una empresa aprende y uno tiene que ver de qué estamos hablando. Una empresa aprende, por ejemplo, cuando no tiene los mismos errores de calidad siempre. Cuando usted ve que en el reporte de los errores de calidad siempre aparecen los mismos y los mismos y los mismos, y en diagrama Pareto son iguales, pues esa empresa no ha aprendido a resolver su problema de calidad. Cuando usted ve en una empresa que los accidentes se parecen todos, por ejemplo, son accidentes de mano, o son golpes, o son quemaduras, puede variar porque nunca el accidente es igual al otro, pero son parecidos. Quiere decir que la empresa no ha aprendido todavía a evitar esos accidentes. No es una empresa que aprende. También hay que estimular la flexibilidad en la aplicación de lo que se aprende.
de que se puede cambiar procedimientos, reglas, etcétera, si es necesario y se demuestra que efectivamente se puede hacer. O sea, como vemos, hay toda una serie de elementos que son organizacionales, que no son solo de seguridad. Hay que lograr un estado de preparación en recursos, y decir que esto es solo para la seguridad es por gusto. Recursos donde más importantes son las personas preparadas y con conocimiento de qué hacer. Y por último, lo que estamos mencionando, hay que lograr un estado de vigilancia organizacional. Vigilancia organizacional que se traduzca en no complacencia con lo logrado. El día que estés complacido con lo que lograste, ese día empiezas a regresar hacia atrás. Siempre hay que querer mejorar y mejorar y mejorar. Repito, cuando ya digas esto es todo lo que yo quería, de ahí para allá lo único que puedes hacer es retroceder. Bien, concluyendo entonces la ponencia. Primero, los que practicamos el desarrollo de la gestión de la seguridad en las organizaciones debemos estar conscientes que la gestión de la seguridad o que la seguridad y la salud no es una isla dentro de la organización, sino que está completamente imbrincada con todo el resto de las funciones de la organización. Tenemos que estimular la formación de competencias de comunicación interfunciones en la organización e interespecialistas, de manera de que haya comunicación amplia y cada vez más amplia para lograr desarrollo organizacional. Tercero, hay que diseñar esto. No se logra naturalmente. Hay que diseñar cómo se va a mejorar la cultura organizacional para que impacte, entre otras funciones, a la seguridad. Este diseño implica desarrollar los procedimientos, implica plantearse las etapas, qué actividades debe haber por etapa, qué procedimientos, qué tipo de herramienta voy a utilizar. O sea, y esto debe ser diseñado, no nace espontáneamente. Y por supuesto, hay que formar mucho en todos estos temas. Y estas recomendaciones que están aquí son válidas lo mismo para practicantes en la organización que para consultores que traten de hacer perfeccionamiento de la cultura. Si de verdad quieres dejar un impacto en la organización, tienes que trabajar integralmente la cultura organizacional y no quedarte solamente en el nivel de trabajar la cultura de la seguridad. Muchas gracias. Esto era lo que queríamos presentar en el día de hoy. Quedo atento a las preguntas que puedan originarse a partir de aquí. Gracias.